Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos terminando un ayuno contra la violencia. Este siglo ha sido caracterizado por la violencia. Así comenzó. Año 2001, 11 de septiembre, un atentado terrorista a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. El atentado a la zona financiera de Estados Unidos, dos torres gemelas, un acto terrorista. A partir del año 2001 empezó a extenderse toda la violencia en el mundo entero. Hubo miedo, hubo temor y todos los países estaban en alerta, modo alerta. Así que año con año hemos visto cómo la violencia se ha ido incrementando. Los sistemas de seguridad han ido también desarrollándose, la tecnología que tiene que ver con la guerra, con la seguridad, con la inteligencia, también se ha ido desarrollando por tanta violencia, por tanta inseguridad que hay en ciudades y naciones. Estamos ya en el año 2024 y estamos en un tiempo donde la violencia está en grado sumo. Estamos viviendo tiempos de mucha violencia y por eso el Espíritu Santo nos convocó a un ayuno de 3 días contra la violencia. Debemos saber que Dios es Dios de paz. El príncipe de paz es Jesucristo. Hace 21 siglos el príncipe de paz vino a la tierra para hacer guerra a la guerra de Satanás, el causante de toda violencia. Porque Dios es amor y Dios creó al ser humano para que nos amemos unos a otros. Es la naturaleza misma de Dios. Dios creó al ser humano para vivir en sociedad, para vivir en comunión unos con otros, establecidos en el amor de Dios. Amaos unos a otros, enseñó el mismo Señor Jesucristo. Pero todo lo contrario al amor es el odio, es la venganza, es la corrupción que el hombre va teniendo y codiciando lo que el prójimo tiene, deseando lo que el prójimo tiene y violentando al prójimo. La violencia se ha ido incrementando de acuerdo a lo que ya está registrado en la profecía bíblica. Si estamos viviendo tiempos de mucha violencia, tenemos que saber el gran significado que en la Biblia tiene la violencia. Hablar de violencia ya es hablar del pronto juicio de Dios. Cuando hay violencia es una característica o señal en la tierra que pronto vendrá juicio. Dios es Dios de amor. Dios establece su misericordia cada mañana. Dios hace salir su sol para buenos y malos en una ciudad. Dios es misericordioso. Toda persona sale a trabajar y si en una ciudad hay condiciones de paz, todos están en paz y todos trabajan bien, salen de sus casas y regresan en paz. Es lo que Dios quiere de cada ciudad, de cada nación. Así que Dios es Dios de misericordia, pero cuando la naturaleza del hombre empieza a manifestar su pecado, el pecado del enojo, del odio, cuánta ira reprimida hay en el hombre, y empieza a codiciar lo que el prójimo tiene y quiere quitarle el fruto del trabajo al prójimo, robarle al prójimo en todo aspecto de la vida. Viene la violencia verbal, la violencia física y la violencia inclusive sexual. Y las naciones usan armas en la violencia, guerras. Así que todo esto es tiempo de lo que está registrado en la Biblia, la palabra profética, y por eso el Espíritu Santo nos convocó a un ayuno profético, a un ayuno estratégico contra la violencia.
El Señor dijo en el Salmo 128, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay que clamar a Dios. El único que puede establecer la paz en la ciudad, en la nación, es Dios. Y para eso está la iglesia. La iglesia está aquí para clamar al cielo. Esto es a través de la oración y el ayuno. El ayuno que Dios ha establecido es para destruir fortalezas de violencia, de muerte, de odio entre personas. Dios ama a las personas, pero rechaza la obra de la maldad, rechaza toda violencia en la tierra. Por eso, primero Dios manifiesta su amor, su misericordia, pero cuando el hombre no entiende del amor y la misericordia de Dios, tiene que venir juicio. El juicio viene con el propósito de que las personas se arrepientan de su violencia, se arrepientan de su maldad, se arrepientan de su pecado, se arrepientan de estarle haciendo daño al prójimo. Y a través del juicio viene el arrepentimiento para salvación. Algunos se arrepentirán, otros no, pero aquellos que se arrepientan entrarán a la bendición de Dios. El camino de salvación es Jesucristo y es lo que predica la iglesia. La iglesia está en la tierra para orar y predicar. Oramos para que el cielo se acerque a la tierra, Dios manifieste su amor y su misericordia y traiga arrepentimiento para vida a las personas apartadas de Dios. Y después la iglesia sale a predicar las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de paz. Así que estamos en los tiempos últimos, Cristo pronto regresará, el trabajo de la iglesia está a punto de terminar. Todos los que somos cristianos sabemos que nos vamos con Jesucristo en el arrebatamiento o rapto de la iglesia a ser recompensados por el trabajo de estar orando, ayunando, de estar predicando el Evangelio, de estar ayudando al prójimo. Habrá recompensa. Así que el trabajo de la iglesia pronto terminará y cuando Dios levante a su iglesia es cuando viene el juicio. El juicio a todas las naciones de la tierra que no creyeron en Jesucristo, que no creyeron en la predicación del Evangelio. Dios es Dios de tiempos y creo que estamos en un tiempo donde debemos estar muy atentos a todos los movimientos de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras y aquí en La Voz de la Alianza siempre hemos estado hablando de las profecías, del cumplimiento actual, tiempo actual, siglo XXI para nuestra generación. Así que hoy hablaremos de un tema que tiene que ver con la violencia. La violencia es señal de juicio, ese es el tema. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, es parte de lo que es los dolores de parto que dice Mateo 24, que incluye, ¿no?, todos los desastres de la naturaleza, incluye las guerras, los terremotos, los sismos, todo lo que tiene que ver con desastres o catástrofes de la naturaleza, al igual que la guerra misma, reino contra reino, nación contra nación, y la violencia, ¿no?, el enfriamiento del amor entre los seres humanos, el odio que se ha incrementado. Todo esto son signos acerca de que Cristo viene. Son los dolores de parto cuando una mujer está casi por dar a luz, tiene unas contracciones, y esas son las contracciones que dice Mateo 24. Y la mayor contracción o sea, vamos a decir, los dolores de parto empezaron prácticamente cuando nació Israel en 1948, un 14 de mayo fue fundado la nación de Israel, y desde esa fecha, 14 de mayo de 1948, Jesucristo habló: cuando la higuera florezca, es señal que Cristo viene, y nosotros, la iglesia, somos esa generación, la generación de la higuera, sí, porque vamos a ver la venida de Jesucristo.
Sí, ha sido una señal profética importante en el siglo XX y todos los que vivimos de una u otra manera en esos tiempos, la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue cuando se estableció la nación de Israel. Dios estableció, de acuerdo a la profecía, el nacimiento de Israel, pero Israel nació en un tiempo de convulsión, la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Dios dio nacimiento a la nación moderna de Israel. Y para nosotros, los que conocemos de Cristo, conocemos de las Escrituras, somos cristianos, es una señal que pronto regresará Jesucristo. Allí empezó el conteo del reloj profético de Dios hacia el rapto de la iglesia. Así que Jesucristo ciertamente profetizó que Israel era como la higuera y cuando viéramos a la higuera reverdecer, entonces preparémonos. El Señor pronto regresará. Y hemos visto todo lo que ha sucedido en la segunda mitad del siglo XX, donde empezó el gran desarrollo de la tecnología y de la sabiduría que Dios permitió en el hombre, el desarrollo de la medicina, el desarrollo de toda tecnología, sobre todo de la comunicación. Pero el siglo XXI se caracteriza por la comunicación, la tecnología de la comunicación. Hemos enseñado que este siglo es el siglo del celular. El celular es un recurso para la comunicación fundamental aquí en la Tierra. Creo que no hay persona que no cargue un teléfono inteligente, un teléfono celular. Así que estamos en ese tiempo y debemos saber que todo ello está registrado en la Biblia. La tecnología viene de parte de Dios. El problema que estamos viendo con respecto a la violencia o a la maldad no es la tecnología, es el hombre que maneja la tecnología, el hombre que maneja un celular, el hombre que maneja una computadora, el hombre que sabe cómo meterse en lo virtual, pero lleno de maldad, para que a través de lo virtual pueda afectar al prójimo a través de lo digital. Entonces, el problema está en el hombre. Las sociedades van cambiando, los gobiernos van cambiando, pero son personas. Si las personas están llenas de maldad, independientemente del pensamiento ideológico que tengan, si están apartados de Dios, estarán llenos de maldad y caminando más hacia la corrupción y a la violencia, que es lo que estamos viendo. Así que Jesucristo viene a poner orden en el planeta Tierra y pronto esto sucederá. Estamos en el siglo XXI, Jesucristo pronto regresará y una de las profecías tiene que ver con la violencia. Así es, por eso hablamos que de 1948 para acá empezaron los dolores de parto, y eso quiere decir de varias contracciones, por eso todo lo que se está viendo en la tierra que tiene que ver con eso. Y cuando nazca la criatura, quiere decir que ya Cristo viene, sí, viene por su iglesia y para ser arrebatados. Época, otro tiempo. Y empezamos una nueva temporada. Sí, Dios es Dios de tiempos. Estamos hoy en el tiempo de la iglesia cristiana. Hace 21 siglos, Jesucristo dio nacimiento a la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo enviado del cielo a la tierra. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo, que es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es Dios, es la persona misma de Dios y está con nosotros los que hemos creído en Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a caminar en el amor a Dios. Solamente por el Espíritu Santo se derrama el amor de Dios. Está escrito en la carta a los Romanos y
cuando recibimos el amor, podemos amar aún a nuestros enemigos. Así que el cambio lo da Dios, y Dios ha enviado a Jesucristo para hacer un cambio y transformación, y hace 21 siglos Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para extender la predicación del evangelio del amor, hablar del príncipe de paz. Y por eso la iglesia fue empoderada para hacer guerra espiritual. Es el poder del Espíritu Santo para reprender demonios. ¿Quiénes son los que están causando problemas en el ser humano, que los están llevando a hacer maldad al prójimo? Los demonios. ¿Qué hay detrás de una persona iracunda que está pensando en la noche cómo hacerle daño a otra persona? No puede dormir pensando en cómo establecer una estrategia de maldad, cómo robar o cómo afectar al prójimo. Son los demonios, demonios que están trabajando de día y de noche, trabajan en la mente, trabajan en el pensamiento de la persona. Si la persona le da entrada a todo ello, entonces los demonios van a hacer su obra destructiva. Los demonios están aquí para hurtar, matar y destruir. Los demonios no son productivos, no son creativos, son destructivos. Es la obra de Satanás. Por eso, cuando estamos hablando ahorita de la tecnología de la comunicación, todo esto ha venido de Dios. Pero ¿quién ha tomado esta tecnología o estos recursos para la obra de maldad? El mismo diablo. Satanás tiene sus agentes para hacer daño a muchas otras personas. Por eso tenemos que intensificar lo que es la oración y el ayuno. La oración es pedirle la ayuda a Dios, y el ayuno es para destruir esas fortalezas que están en las computadoras, que están en las redes sociales, que están en todos estos sistemas digitales. Muchos creen de que debemos estar pensando como el siglo I, cuando comenzó todo. No, somos cristianos del siglo XXI. Es Dios quien permitió nuestro tiempo de un desarrollo de sabiduría, de tecnología, y somos la iglesia de este tiempo. Y somos la iglesia que pronto veremos a Jesucristo venir a la tierra. Por eso tenemos que entender lo que está pasando en el mundo entero, en todas las áreas del conocimiento. ¿Quién nos ayuda a conocer y a entender todo ello? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Así que por el Espíritu Santo somos alumbrados, y la Biblia es un libro que nos va dando el conocimiento de lo que ha sucedido en el ayer, de lo que está sucediendo en el hoy y lo que pronto sucederá en el mañana. Así que cuando estamos conociendo de violencia, debemos prepararnos para un tiempo de juicio. La iglesia no pasará por ese tiempo de juicio, pero aquellos que rechacen a Jesucristo, el príncipe de paz, tendrán que ir a ese tiempo de juicio. Vayamos a la enseñanza de las Escrituras, comenzando con el libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó en su amor, para que se amaran unos a otros, y a través de Adán y Eva viniesen descendencias en el amor de Dios. Conocemos acerca de lo que le sucedió a Adán y Eva. Vino la serpiente antigua, quien es el diablo, engañando a Eva, hizo caer en pecado a Eva, y a través de Eva, Adán el varón cayó. El varón cae en este caso por una mujer. La Biblia después dice que la mujer ramera, una mujer extraña, cuando Eva pecó, se convierte en una mujer ya extraña. No era la mujer santa de Dios, sino ahora estaba contaminada. Y el diablo usó a esta contaminación para afectar al varón. Y la Biblia dice que el varón está cayendo por
la atracción de la mujer ramera. Esto lo está diciendo la Biblia en Proverbios, muchos capítulos que hablan de tener cuidado de la mujer ramera. Así que en el principio el diablo en su astucia hizo caer el matrimonio de Adán y Eva en pecado. Y cuando pecaron, el pecado es desobedecer la palabra de Dios. El diablo tienta para que el hombre desobedezca la palabra de Dios, desobedezca las instrucciones de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos cayeron en pecado, entró la muerte espiritual. Y es allí cuando ya empezamos a ver la violencia en la familia de Adán y Eva. El primer fruto que hubo de Adán y Eva en cuanto a su descendencia, el primer hijo llamado Caín. La Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. O sea que la tragedia había comenzado ya en la familia debido al pecado de los padres de Adán y Eva. Entonces el diablo se cobró con el primogénito Caín. En Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, ya la Biblia dice que Caín le pertenecía al diablo. Así que el diablo es astuto, está trabajando en lo oculto, en lo espiritual, ahora en términos de este siglo, en lo virtual, para engañar a muchas personas. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Génesis dice la Biblia que después de Caín, la maldad empezó a aumentar hasta que llegamos al capítulo 6 de Génesis, donde Dios vio que el hombre era sumamente malo. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios está mirando a los hombres en el planeta Tierra, los corazones de las personas. Es en el corazón donde se anida la maldad, y a través de la boca estamos ofendiendo a las personas. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los celos? Todo viene del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el hombre se empezó a violentar de generación tras generación, y vio Dios todo lo que el hombre estaba haciendo, pero en medio de tanta maldad, en medio de tantas personas llenas de maldad, había uno que su corazón no estaba contaminado. Esto es importante porque Dios siempre, donde hay pecado, en una ciudad, en una nación, donde hay tanto pecado, donde hay tantos pecadores, Dios anda buscando a una persona, a un pecador, como es el caso de Noé, porque desde Adán y Eva todos hemos nacido en pecado, pero hay alguien dentro de los pecadores que no está actuando en la maldad como Dios vio en todos los hombres en la tierra llenos de violencia. Entonces esa persona se llamó Noé, y Noé halló gracia delante de Dios. Sí, aquí cuando dice que Dios se arrepiente, tiene que ver más bien por una toma de decisión, no porque Dios tenga que arrepentirse por haberse equivocado o haber hecho algo mal, porque Dios es perfecto y Él no se equivoca. Pero cuando dice la Biblia que Dios se arrepiente es porque Él cambió de parecer
Le dolió en su corazón sí, lo por que el eso. hombre estaba haciendo. El hombre creado por Dios haciéndole daño a su prójimo, que también es criatura de Dios. Era odio entre hermanos, eso le dolió a Dios en lo más profundo de su corazón. Eso lo vemos en una familia, en el mundo de lo natural, hoy en día. Un verdadero padre de familia le dolerá en su corazón ver a sus hijos pelear, ver a sus hijos discutir, ver a sus hijos maldecirse entre sí. El padre verdadero es aquel que buscará la conciliación de los hijos, la reconciliación, la paz en sus hijos, porque los ama por igual, porque Dios no tiene preferencias por uno o por otro, somos iguales todos. Entonces, esto fue lo que le aconteció a Dios en su corazón, le dolió ver que su creación eran hermanos en la carne todos, y todos estaban violentados unos con otros. Sí, Como así Caín, es. que mató a su hermano. Claro, por eso Dios determinó enviar un diluvio universal, porque había mucha corrupción en el ser humano. Podemos ver allí mismo otra palabra que habla de la violencia. En Génesis 6, versículo 11, porque la Biblia habla de una manera específica, se corrompió la tierra o se corrompió el ser humano. Hablo de esta palabra porque en nuestros tiempos, a través de las noticias, se están diciendo de la corrupción, corrupción en un gobierno, corrupción en una institución, pero toda corrupción es el ser humano. Y las universidades no pueden hacer nada con respecto a la corrupción. Una persona puede estudiar, prepararse, ser una persona de licenciatura, de doctorado y ser corrupta. Otra persona que no estudió nada también puede ser corrupta, porque es la naturaleza humana. Así que la universidad no me cambia, el estudio no me cambia, es propio de la naturaleza del ser humano. Y la corrupción no es más que apartarse de Dios. ¿Por qué el hombre se corrompe? Porque está apartado de Dios. Es como un fruto que se corta del árbol, y entonces ese fruto, como ya no está pegado al árbol, ya no recibe los elementos de vida que debe tener el fruto, y entonces el fruto empieza a podrirse. Es lo que significa corrupción, pudrición. Entonces el hombre se empieza a pudrir en sus pensamientos, en su forma de actuar, y la perversión que el diablo ha establecido en el hombre para destruirlo totalmente es lo sexual. Así que el diablo es estratégico en todo esto. Por eso la palabra corrupción es una palabra de nuestra actualidad, sobre todo en este siglo XXI. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en los tiempos de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La corrupción lleva a la violencia. No puede haber violencia a menos que haya corrupción, y la corrupción es estar apartado de Dios. El que está apartado de Dios caminará guiado por otro espíritu, el espíritu del príncipe de este mundo, o de la serpiente antigua, o del diablo, y el diablo es violencia, el diablo es muerte, el diablo es odio, enojo, ira. Todo lo que está en una persona anidando en su corazón de amargura, resentimientos, codicia, avaricia, fornicación, adulterio, lo que el hombre está anidando en su corazón tiene que ver con el pensamiento del enemigo, Sí, para destruirlo. También dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino. Hablamos de corrupción mental, corrupción espiritual,
corrupción física, porque la corrupción física ya tiene que ver con lo sexual, sexo hombres con hombres, mujer con mujer, personas con animales, y entrar a lo que la Biblia habla de tener una relación con seres espirituales, como son los ángeles que vinieron del cielo, ángeles caídos, y tuvieron sexo con las mujeres en la tierra. De allí los gigantes. Por eso Dios miró todo lo que el hombre estaba haciendo y Dios dijo, me duele en el corazón lo que están haciendo todas estas personas. Yo no los creé para ello. Entonces Dios dijo, traeré juicio. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Esto va a suceder en el rapto de la iglesia. Estamos en un tiempo de mucha corrupción, estamos en un tiempo de mucha violencia, pero Dios está mirando su iglesia. La iglesia haya gracia delante de Dios, y así como Noé fue salvado del juicio, también la iglesia será salvada del juicio de la gran tribulación. Son ejemplos prácticos que debemos conocer y entender. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Por eso previamente se predica la salvación. Noé estuvo más de 100 años hablando que vendría el diluvio y no le creyeron. Se cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. En esa generación de perversión, Noé halló gracia y fue salvo con su familia. Dios siempre rescata a aquellos que están caminando con un corazón inclinado a Dios. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot, Lot vivía en Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se contaminaron. Había mucho dinero en esas ciudades, eran ciudades ricas, pero ociosas, y en la ociosidad, perversión sexual. Jesucristo, hablando de los tiempos actuales, antes del rapto, Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 28, que los días últimos que estamos viviendo serán parecidos a los de Noé y a los de Lot. Tiempos parecidos, en una generación corrompida y pervertida en cuanto a la sexualidad. La Biblia dice, Lot halló gracia también delante de Dios. No se había corrompido, era justo, así le llama Dios, el justo Lot. Aquí nos hablan de dos códigos que tienen que ver con uno mismo al mismo tiempo, porque hablamos de Noé y de Lot, que fueron dos casos similares y son dos códigos que dijo Jesucristo en cuanto a la salvación de la iglesia. Quiero leer lo que dice Lucas 17, versículos 26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que son dos historias. Vemos en el caso de Noé, vino un gran diluvio, mas sin embargo Dios salvó a los que estaban dentro del arca, a Noé junto con su familia, que fueron 8 personas. Y es muy importante señalarlo porque el número 8 significa nuevos comienzos. Así que Dios salvó a 8 personas. Y luego tenemos con Lot. Dios salvó a Lot, a su familia. Ciertamente la esposa de Lot volvió hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal, y eso queda como ejemplo para nosotros hoy en día, porque tenemos la decisión tanto de ser salvos o entrar en condenación eterna. Es una decisión
que toda persona tiene que tomar, el camino de vida o el camino de la muerte. Y vemos, Dios libró a Lot, mientras todo Sodoma y Gomorra fueron cenizas bajo fuego y azufre. Quiero leer también lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Así que aquí nos está diciendo de Lot y de Noé. Noé es el pregonero de justicia y Lot aquí lo llama el justo. Y sabe, dice el Señor, librar a los cristianos o a la iglesia de la tentación. Así que por eso hoy tenemos, en el caso de Lot, por ejemplo, algo que me llama la atención es que Lot dependía mucho de Abraham. Abraham quería a Lot como su propio hijo, pero llegó el momento en que Lot tuvo que tomar su decisión y él decidió servir a Dios, al Dios que servía a Abraham, y por eso aquí en Pedro lo llama un hombre justo, y Noé también como un pregonero de justicia, porque por 100 años estuvo predicando el evangelio de salvación. Así que hoy vamos a hacer una oración para aquellos que quieran ser salvos y entrar dentro del arca de Noé o estar bajo la mano de los ángeles que sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Los que quieran ser salvos, simplemente diga esta oración con nosotros y diga: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por todo pecado que haya cometido, lávame, límpiame con tu sangre preciosa, y en este día acepto a Jesús y lo recibo para que sea mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, por salvarme. Te doy gracias. Amén. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. Estamos terminando por eso un ayuno de 3 días contra la violencia a favor de nuestras ciudades. En cada ciudad hay iglesia, hay que orar y ayunar por los tiempos peligrosos que estamos viviendo de tanta violencia. Y creyendo la palabra de Dios, Dios es Dios de salvación. Así que esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta el próximo programa. Bendiciones.